Buenos días, en el video del día de hoy estaremos hablando acerca del rectificador de onda completa monofásico, esto con intereses meramente educativos para la clase de electrónica industrial impartida por el ingeniero Humberto Amador. Mi nombre es María José Calderón y a continuación les estaré hablando acerca del tema. Es por eso que entramos en contexto de las funciones de un rectificador ideal de onda completa monofásico. Como podemos observar en la imagen, este tipo de rectificador combina 4 diodos que van a trabajar por pares. Siempre tenemos una fuente de voltaje en corriente alterna en la entrada, como habíamos mencionado en la introducción, y obviamente nuestra carga resistiva. Aquí también, al igual que en los circuitos rectificadores de media onda, habrán dos casos, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. En el semiciclo positivo, la corriente va en el sentido de las agujas del reloj, como podemos observar en la figura, tanto para IS como para ID, lo cual ocasiona que los diodos 3 y 4 se polaricen inversamente y de esta forma únicamente los diodos 1 y 2 conduzcan, es decir, que en el semiciclo positivo la corriente parte desde el positivo de la fuente, pasa por el diodo 1, se dirige hacia la carga resistiva, seguidamente atraviesa el diodo 2 y regresa por el negativo de la fuente, cerrando de esta manera el circuito. Un dato importante de mencionar es que debido al recorrido que hace la corriente, esto ocasiona de que las polaridades del voltaje de la fuente y el voltaje de la carga coincidan, además de sus magnitudes. Esto debido a que ambos negativos y ambos positivos comparten diodos respectivamente, lo cual deja el voltaje de la fuente y el voltaje de la carga en paralelo el uno del otro, por lo cual, como mencionamos, su magnitud y su polaridad será la misma. Otra particularidad a mencionar es que la corriente de la fuente tendrá el mismo sentido y magnitud que la corriente de la carga. Por otra parte, en el semiciclo negativo, esta vez la corriente de la fuente tiene su dirección en contra de las manecillas del reloj. Es decir, como podemos observar en la imagen, esta vez el flujo de corriente IS se está moviendo hacia el lado izquierdo, por lo cual ahora los diodos 1 y 2 se encuentran polarizados inversamente, y en esta ocasión quienes conducen son los diodos 3 y 4. Ahora la corriente de la fuente sube a través del diodo 3, pasa a través de la carga resistiva y cabe mencionar que pese a haber cambiado la dirección de la corriente de la fuente IS, la dirección de la corriente de la carga ID conserva su sentido y por lo tanto su polaridad del voltaje de la carga, el cual sigue permaneciendo positivo. Luego la corriente de la fuente pasa por el diodo 4 y regresa a la fuente de corriente alterna por su terminal positiva, cerrando el circuito. Bueno, visto ambos casos, podemos concluir que la finalidad del rectificador de onda completa monofásico es lograr que la carga no cambie de polaridad de voltaje ni dirección de su corriente independientemente de que los parámetros de la fuente lo hagan, sino que permanecerá constante y los diodos se encargarán de estar intercalándose por pares en cada semiciclo para que esto ocurra, lo cual vamos a observar un poco más adelante en algunas gráficas. Bueno, también cabe mencionar que al tener una carga resistiva podemos observar que tanto la corriente como el voltaje son ondas con comportamiento senoidal, lo cual provoca que estos parámetros tengan variaciones en el tiempo. Por ello vamos a idealizar la carga, ya que la corriente de la carga siempre va a fluir en la misma dirección y esto nos permite sacar un promedio de toda la corriente que circula a través de la misma, por lo cual se nos permite representar esta carga resistiva a través de una fuente constante de corriente en DC, y el valor de esta fuente será el promedio de la corriente que circulaba a través del resistor. Como podemos observar en la figura presentada, intercambiamos un resistor por una fuente de corriente en DC. Y esto se hace con la intención de tomar ID como una constante y que así el usuario solo deba de preocuparse por el cálculo del voltaje de la carga. Y como lo mencionaba anteriormente, esto lo podemos observar en las gráficas. En la diapositiva presentada a continuación, en primera instancia observamos a ABS como el voltaje de la fuente y en segunda instancia BD el voltaje de la carga.
Comparando la gráfica de la fuente, podemos observar que éste intercala entre semiciclos positivos y negativos, mientras que nuestra carga es siempre graficada solo en el semiciclo positivo, y así se refleja la finalidad del rectificador de la que hablábamos previamente. Y de esta manera simplificamos nuestro análisis. Al ser simplificada la corriente, su gráfica se convertirá en una gráfica que podríamos llamar constante, mientras que el voltaje de la carga permanecería siendo una gráfica senoidal que siempre será positiva. A continuación veremos a qué nos referimos cuando hablamos de simplificar la corriente y cómo será su comportamiento a través de una gráfica. Entonces, en la diapositiva presentada, al tener la gráfica de la corriente de la fuente simplificada, podemos observar que se ha convertido en una gráfica que podríamos llamar aparentemente cuadrada, que al ser comparada con la gráfica constante definida de la corriente de la carga, hace que ID sea una fuente constante determinada por IS, que es otra fuente constante, por lo que ambas son iguales en el semiciclo positivo. Pero por otro lado, en el semiciclo negativo observamos que IS es negativa, conservando su magnitud, por lo que podemos recalcar que IS en el semiciclo negativo tiene la magnitud de menos ID. Ahora que ya conocemos que existe un valor promedio de corriente que no varía a través del tiempo para la carga, sería de mucha utilidad conocer un valor similar que nos permitiera obtener un mayor acercamiento al voltaje de la carga, y es así que conocemos el valor promedio de voltaje en la salida. Y para poder calcular este valor es importante conocer el área bajo la curva, la cual se calcula a través de una integral definida y una vez resuelta la integral se divide entre el intervalo de la señal de interés. Entraremos más adelante un poco más en profundidad con este tema del área bajo la curva, las pérdidas a través de gráficas y todo esto, pero a continuación estudiemos un poco acerca del voltaje promedio de la salida. Este valor se puede determinar considerando el semiciclo positivo. En diapositivas previas realizamos un análisis en el cual concluíamos que en el ciclo positivo el voltaje de la fuente y el voltaje de la carga eran iguales. Esto debido a que además de compartir direcciones de corriente, los voltajes de la carga y de la fuente se encontraban en paralelo y por ello su magnitud era la misma. Así que dicho esto, para los valores 0 menor que t menor que periodo entre 2, se tendrá la siguiente relación. Y tendremos que el voltaje de la carga en función del tiempo es igual al voltaje de la fuente en función del tiempo, igual a raíz de 2 por la magnitud del voltaje de la fuente por el seno de omega t, donde omega t es un valor conocido igual a 377 radianes sobre segundos. Esto únicamente para 0 menor que t menor que el periodo entre 2. Recordemos que el periodo es una relación de la inversa de la frecuencia que conocemos que se maneja entre 50 o 60 Hz dependiendo de la región. Por lo tanto, para determinar el valor promedio se calcula el área total del voltaje de la carga en el semiciclo positivo mediante la integración y luego se divide entre el intervalo seleccionado de tiempo. Más adelante hablaremos acerca de qué es esta área bajo la curva de la que tanto hablamos y por qué la misma se considera una pérdida. Ahora hablaremos de lo que bien podría ser el punto más importante del video. Hablaremos del efecto inductivo a causa del transformador en la fuente. Esto lo podemos ver claramente en el diagrama de una fuente lineal de DC presentado a continuación, ya que en este tipo de fuente su componente principal es el rectificador. Este es el que se encarga de ocasionar la conversión de corriente alterna directa. Pero antes de la etapa de rectificación existe un transformador, el cual es el que se encarga de reducir la magnitud de voltaje aplicada al circuito, ya que en la entrada de corriente alterna tendremos una magnitud muy grande y una vez reducida ingresará al rectificador. Pero existe un detalle y es que el transformador afectará en una proporción pequeña al funcionamiento del rectificador.
Entonces, dicho esto, reescribiremos nuestro circuito de rectificador de onda completa con una fuente ya reducida en magnitud por el transformador y con una inductancia asociada con el transformador en serie con la misma, el cual se vería de la siguiente forma. Como habíamos mencionado previamente, sabemos que durante el semiciclo positivo D1 y D2 conducen y en el semiciclo negativo D3 y D4 conducen. Entonces, ¿cómo se ve afectado este rectificador negativamente respecto al efecto inductivo del transformador? Pues recordando que en nuestro circuito existe una carga con una fuente de corriente constante de la cual estamos interesados en su voltaje, pues este parámetro es el que se ve afectado debido a la inducción, y es que existirá un área de voltaje de carga que será interpretada como pérdidas. A continuación hablaremos a profundidad de esto que hemos mencionado superficialmente a lo largo de varias diapositivas del video, en el cual hemos dejado pequeños agujeros como ser qué es el área bajo la curva, qué tiene que ver el voltaje promedio de salida de un rectificador de onda completa monofásico, y todo este tipo de incógnitas que hemos venido arrastrando poco a poco finalmente van a ser respondidas. A continuación reescribiremos el circuito de forma que sea más cómodo al análisis de flujos de corrientes, y para poder estudiar algunos intervalos debemos de tener en cuenta que la nomenclatura U la utilizaremos para definir el tiempo que se tarda en cargar nuestra inductancia. A continuación estudiaremos el intervalo 0 menor que omega t menor que U. Entonces, en el instante entre el 0 y el ángulo U en una gráfica senoidal, habrá un intercambio de corriente entre los diodos 3 y 4 hacia los diodos 1 y 2. Cuando se finalice ese intercambio, D3 y D4 se van a desconectar y solo quedarán conduciendo D1 y D2. Y mientras ocurre esa pequeña transición, la carga está cortocircuitada y su voltaje es igual a 0. Por lo cual, a través de esto que acabamos de decir y observando en la figura el flujo de la corriente, podemos deducir las siguientes cosas, como por ejemplo que el voltaje de la fuente es positivo y que la inductancia se está cargando en este intervalo. Por otra parte, se forman corrientes de malla IU que se incrementan desde 0 hasta la corriente de la carga. Los 4 diodos conducen bajo el efecto de las siguientes corrientes. Tenemos que la corriente del diodo 1 es igual a la corriente del diodo 2 igual a la corriente U. Además, la corriente del diodo 3 es igual a la corriente del diodo 4, y estas dos a su vez son iguales a la diferencia entre la corriente de la carga y la corriente U. Además, mientras conducen, el voltaje de la carga es igual a 0 voltios, puesto que la carga está cortocircuitada. Por otra parte, la corriente de la fuente es IS igual al negativo de la corriente de la carga más 2 veces la corriente U. Y finalmente, en este intervalo podemos mencionar que se incrementa desde el negativo de la corriente de la carga hasta el positivo de la corriente de la carga. Ahora estudiemos un poco el intervalo donde la inductancia se comienza a cargar. En este punto, como los diodos 1 y 2 tienen la corriente de la carga, D3 y D4 continúan siendo 0, como mencionamos al final del intervalo anterior. Entonces, analicemos en omega t igual al ángulo U. Bueno, las deducciones que tenemos de este intervalo son que IU se hace igual a la corriente de la carga, por lo tanto, la corriente del diodo 1 es igual a la corriente del diodo 2 y ambas a su vez son iguales a la corriente de la carga. Por otra parte, tenemos que la corriente del diodo 3 es igual a la corriente del diodo 4 y estas son igual a 0 amperios debido a que D3 y D4 se abren. Además, tenemos que la corriente de la fuente es igual a la corriente de la carga y a su vez sus voltajes también son iguales. Bueno, algo que es importante de mencionar es que estos intervalos que hemos estado estudiando
son meramente en el semiciclo positivo, pero cabe recalcar que el proceso se repite para el semiciclo negativo, solo que en el intervalo de pi menor que omega t menor que pi más u. Entonces, dicho esto, creo de que es momento de profundizar un poco más con las gráficas que hemos venido tocando un poco superficialmente. Entonces, como pueden observar en la figura, como primer gráfica tenemos lo que es el voltaje de la fuente. Es una onda senoidal, como hemos mencionado, pues nuestra entrada es una fuente variante en el tiempo, y es algo interesante mencionar de que es la primera que tiene contacto con el voltaje después de haber sido reducido por el transformador. Y hay que recordar que en este momento del video estamos estudiando las pérdidas que provoca el transformador al haber realizado esta reducción. Entonces, como segunda gráfica tenemos lo que es el voltaje de la inductancia. La inductancia viene a causa del transformador, y pues como pueden ver, esos pequeños triángulos que podemos observar tanto en el semiciclo como en el negativo representan la carga y la descarga del inductor a través del tiempo. Y ahí más o menos con la gráfica nos podemos dar una idea de cuánto más o menos tarda en cargarse y en descargarse un inductor. Como tercera gráfica tenemos el voltaje de la carga. Aquí por primera vez gráficamente aparece AU, o lo que hemos venido hablando como el área bajo la curva o el área de pérdidas. Y es que si se fijan, AU es el pedacito que se le quita a la gráfica. Como bien lo dijimos, es una pérdida. Y si se fijan, el hecho de que esta esté presente hace de que el valor sea constante por un momento y luego aparente volver a ser una onda senoidal y comportarse de esa manera el voltaje. Y finalmente tenemos la gráfica de la corriente de la fuente. Esta depende mucho, por no decir que depende demasiado de la carga y la descarga del inductor. Y es que si se fijan, esta sigue el patrón de aumentar mientras el inductor se carga, luego esperar un momento y volverse constante, y finalmente cuando el inductor se está descargando, ella también descender. Entonces, como para ir cerrando este tema acerca de las pérdidas, también conocidas como AU, hablemos de cómo se calcula matemáticamente este parámetro. Y es que debemos considerar que durante el intervalo 0 menor que omega t menor que u, el voltaje del inductor es igual al voltaje de la fuente. Es decir, podemos escribir la expresión que el voltaje del inductor es igual al voltaje de la fuente, que es igual a raíz de 2 por el voltaje de la fuente por el seno de omega t. También por definición de clases como circuito 1 conocemos que el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente de la fuente respecto al tiempo, y haciendo algunos arreglos algebraicos multiplicando omega arriba y abajo podemos obtener la expresión omega por la inductancia por la derivada de la corriente de la fuente respecto a omega t. Entonces, al igualar ambas expresiones, tenemos que la raíz de 2 por el voltaje de la fuente por el seno de omega t por el diferencial de omega t es igual a omega por la inductancia por la derivada de la corriente de la fuente. Entonces, para determinar AU vamos a integrar a ambas partes, quedando la raíz de 2 por el voltaje de la fuente multiplicado por la integral definida entre 0 y u de seno de omega t por el diferencial de omega t es igual a omega por la inductancia por la integral definida de 0 a la corriente de la carga de la derivada de la corriente de la fuente, finalmente obteniendo que AU es igual a la raíz de 2 por el voltaje de la fuente por 1 menos el coseno de U igual a omega por la inductancia por la corriente de la carga. Además, es importante determinar el ángulo U, este tiempo del que tanto venimos hablando, y es que podemos despejar las expresiones encontradas para U
y obtener que el coseno de U es igual a 1 menos omega por la inductancia por la corriente de la carga entre raíz de 2 por el voltaje de la fuente. Bueno, a forma de conclusión, creo que podríamos decir que después de todo lo que hemos mencionado anteriormente a través de las diapositivas, es que pudimos observar que la inductancia en la fuente sí crea problemas y que debido a eso es que cuando la inductancia se está cargando, esta ocasiona que en la salida no existe un voltaje de carga, pero cuando se termina de cargar, el voltaje de salida salta nuevamente. Entonces eso es todo por el video de hoy. Gracias por su atención.